repetir la operación con diferentes caudales. Ya esto lo puedo minimizar, ya lo mostré, y establecer cómo se comporta. Yo les comentaba la vez pasada que podíamos hacer uso de otros programas, no nada más del Excel para poder ver eso, pero ya dependerá pues del objetivo que cada uno tengamos en nuestra simulación. En el caso del sistema del rodete, por aquí dejé yo un Excel ya trabajado con un servidor. Yo hice 5 simulaciones, la sexta era ya de prueba con valores muy altos, pero si yo pongo 5 simulaciones con, a ver si se ve ahí, era 0.1 metro cúbico segundo, lo pongo en litros, 100 litros, 250 litros, 300 litros, 400 litros y así sucesivamente, y nada más copio mi simulación y lo corro, pues yo obtendría diferentes alturas, diferentes eficiencias, nada más que esto estaría en decimal, y potencias hidráulicas pero en watts. Entonces yo tomé mis datos y obviamente me da la eficiencia, la convierto en por ciento, que es esto que está así, es como me lo da el programa. Entonces obviamente pues lo tengo que convertir en por ciento, por eso está por ciento, y me da el resultado en watts. Como ves aquí, pues lo tengo que convertir obviamente aquí en kilowatts, lo divido entre 1000. O sea, el software me lo da, original me lo va a dar en decimal, el valor de la eficiencia, y valor negativo o positivo es indistinto, me interesa el valor absoluto, y me da la potencia en watts. Entonces yo lo convierto a kilowatts, lo convierto a por ciento, y luego yo ya grafico, como comenté en la sesión pasada, pues simplemente grafico estos tres, caudal, altura y eficiencia, y simplemente insertábamos nuestra grafiquita de dispersión, ¿ah? Y ya eso pues era manipularlo. ¿Sí se acuerdan de esa parte que lo platicamos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Hay otra simulación que no pretendo que hagamos, pero sí la quiero comentar, platicarla muy brevemente, para que sepas lo que se puede hacer. ¿Por qué no la hago? Bueno, porque me implica tiempo y les quitaría tiempo al proyecto que ustedes van a hacer, y eso es lo que no quiero. ¿Por qué? Pues porque yo necesito, para hacer esa simulación, dibujar a un nivel pues, más avanzado. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo lo que hice, les muestro aquí primero lo que obtuvimos del proveedor. Nosotros no dibujamos la pieza, descargamos esa bomba, que es el caracol junto con el rodete, ahí se ve, y es con la que trabajamos. Bueno, la desgracia que tiene esto es que si yo abro, es un ensamble, pero si yo abro la pieza que me da el proveedor, obviamente que no tengo que hacer ninguna modificación en el rodete, en el caracol, está tal como la ocupo, no tiene ninguna modificación. Me refiero a quitarle algún accesorio o algo que no sea pertinente, pero en el caso del rodete sí. En el caso del rodete, para poder modelarlo nosotros necesitamos que tengamos el volumen que representaría, lo voy a ocultar ahorita porque yo lo dibujé, originalmente esto es lo que me da el proveedor, ese es el rodete. Entonces si yo lo veo en vista en corte, pues aquí son las cavidades donde estaría el volumen de control del agua. Entonces yo necesito, para poder modelar eso, a diferencia del que vimos nosotros, el anterior, establecer un sólido que sea o que ocupe el espacio hueco donde estaría el fluido. Entonces tendría que dibujar eso. Nosotros ya lo hicimos, ya lo dibujamos, y es este que ves aquí. Voy a ocultar este y voy a poner el que dibujamos. Tendría que dibujar este elemento que sería donde estaría el fluido, todas las cavidades, y tendría que insertarlo y ser coincidente. Entonces eso me tomaría algo de tiempo, por eso es que no lo hago. Entonces debería de tener algo como esto. Esa es la primera modificación que debería de hacer, y debería saber dibujar a ese nivel para poder hacer el sólido. El sólido que cubriría el hueco del volumen de control. Una vez que yo tuviera eso, tendría que crear las tapas. Si te fijaste, aquí hay una brida, y esa brida aquí tenía un hueco. Yo tengo que crear esa tapa, crear la tapa en los tornillos, crear una tapa frontal, una tapa posterior, y una vez que tengo todo eso que estoy mencionando en el dibujo, ahora sí puedo ver mi simulación, mi modelo de simulación. A diferencia del modelo que ya vimos, este modelo tiene, nomás lo voy a mostrar aquí, tiene una rotación que no es completa. Lo único que va a rotar, dice aquí, es una superficie deslizante. ¿Cuál es esa superficie deslizante? El sólido que creé donde va a ir el fluido. A eso es lo único que se va a tomar como rotación. ¿Qué es lo que se va a mover? Pues el agua. ¿Y cuál es el agua? Pues los volúmenes que están ahí de control. Entonces eso es lo que cambia de lo que hicimos nosotros. Entonces ese es un apartado diferente. Si yo veo, tiene un caudal. El caudal es igual que en el anterior.
va a ir en la parte posterior de esta tapa, en la parte de adentro. Es el caudal que nosotros queremos generar. Viene una presión en la parte de arriba, a diferencia del anterior que puse un dato hipotético del libro. Aquí es la presión de la atmósfera que estaría en la columna, porque es lo que se opondría que suba el fluido. Y después de eso, pues tendría que poner ahora sí el elemento que estaría haciendo la barrera, que cuál sería, pues todo aquello que está chocando con el sólido, es decir, todas las partes del rodete que no son lo que yo dibujé. Y con eso pues ya haces tu simulación, nada más que no es una simulación tan sencilla, es una simulación de transición en el tiempo. Entonces nomás la voy a mostrar porque no pretendo que la hagamos, pero sí que conozcas. Tú le pides que haga un análisis, dice aquí, de transición, se alcanza a ver ahí un poquito. Y entonces básicamente lo que yo hago es decirle, muéstrame cómo se comporta el sistema, a ver si alcanza a ver ahí, en un cierto tiempo. Yo hice mi simulación para mostrárselas en un segundo, de 0 a 1 segundo nada más, que está ocurriendo. Y ahí el software tiene dado de alta una opción que permite que la vista en corte se mueva en la profundidad. Yo puedo editar eso para que no se mueva, que es lo que voy a hacer ahorita, la voy a dejar fija. Yo le dije que me mostrara en colores la variable que estoy analizando, que ahorita es velocidad, que me mostrara vectores del flujo y me mostrara isóclinas, o lo que vienen siendo las líneas intermedias entre los vectores lineales y los circulares. Y si yo le digo que no se mueva en el tiempo, entonces no se alcanza a ver ahí, pero ya se está viendo nada más en una cara, ahí paso. Nada más se está viendo en ese corte, ya no como antes que se estaba moviendo. Pues ahí ya podemos ver vectores y colores de la velocidad, pero lo que es interesante de este sistema es que yo puedo jugar con todas las variables, no nada más velocidad, puedo ver presiones, no temperatura porque no le puse temperatura, pero podría estar analizando dónde ocurre la mayor presión en la bomba, dónde ocurre la mayor velocidad. Y ya no nada más hablo del rodete, también hablo de la tubería o de lo que es la carcasa, ¿no? Ahorita porque como modifiqué a presión, tengo que quitarle la opción de que se mueva en Z, que les mostré ahorita, ¿no? Pero ese es un análisis un poquito más complejo que el que vimos, porque es un régimen transitorio en el tiempo, el otro es constante. Pues bueno, se pueden hacer cosas como esas y todavía se pueden hacer más, le puedo agregar temperatura y entonces el cálculo se hace todavía más interesante, ¿no? Pues bueno, es nada más para que lo vieran, difícilmente nos daría el tiempo y les quitaría tiempo a lo que les voy a presentar hoy, que es lo que ustedes van a hacer. Entonces vamos a ver eso. Qué divertido, ¿no? Qué emoción. Porque ahora yo descanso. Muy bien. Pero primero sus calificaciones, antes de que se me olvide. Bueno, a ver si se ve porque estamos ahí, van a estar en su plataforma. Aquí aparece de su unidad 1, ahorita lo puse más grande, más para indicar que es esta columna, la H. Y bueno, ahí tenemos su acumulado, ahí lo pueden ver en la plataforma, lo van a poder ver en donde dice rúbricas, donde están sus equipos, ahí lo va a aparecer. ¿Sí? Todavía no está activo el compañero Alejandro, que lo iba a subir hace rato y me ocupé en recursos humanos y ya no lo subo. Entonces al ratito de 7 a 8 que no tengo clases, lo subiremos para que lo vean. Pero bueno, ahí aparece tu unidad 1. Aparentemente hasta ahorita no hay problema, todos aprobados, estamos bien. Unidad 2 ya no hay tanta suerte. En unidad 2, pues los que están ahí en amarillo, pues no están aprobados, obviamente, ¿verdad? Porque aparecen ahí sus actividades. Ya saben que el que subió en Moodle es el único que puede ver las observaciones al trabajo, ¿verdad? Para que vean ahí qué observaciones tienen y bueno, pues su evaluación. Y ahí está su acumulado, donde si lo hago más pequeño, nada más para ver el recuento de los daños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad 7 no están aprobados. El único que está aprobado es Ramos Calvillo, tiene 68. El resto, pues ya, obviamente que tienen que entregar en segundas tanto su actividad o su examen, dependiendo, ¿no? Ustedes eligen, como ya sabemos. Bueno, en eso vamos. Ya checan en la nochecita a detalle, ¿no? Si tienen dudas, pues ya mañana me preguntan con confianza, no pasa nada. Ahora sí, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, pues vamos a abrir el sílabus a ver qué dice ahí, qué van a hacer. Y bueno, ahí dice unidad 3, diseño y desarrollo de material didáctico con bla 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 bla, valor 100%. Ok. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es eso.
ya está ahí en su plataforma, ese sí lo subí con antelación, pero lo voy a tratar de explicar ahorita. Me voy a adelantar a la rúbrica y me regreso para tratar de ser claro. Entonces pues vamos a explicar la rúbrica. La rúbrica consta de 5 partes. Es decir, que se va a habilitar un buzón en donde ustedes por equipo van a subir la siguiente evidencia. Van a subir una carpeta en la cual va a haber un documento que representa una sesión didáctica. Ahorita explico de manera general y luego voy al detalle. ¿Qué quiere decir esa sesión didáctica? Imagínate que tú vas a hacer un proyecto de bombeo y lo vas a presentar en la comunidad. No lo vas a hacer físicamente, pero imagínate que lo fueras a presentar. Se lo presentarías o al regidor, o al encargado del pueblo, al cacique del pueblo, o al mandamás de ahí, o a la comunidad. Eres de masas y de democracia, entonces ahí en la placita del kiosco del pueblo, ahí a la comunidad, ¿verdad? Bueno, al que le vas a entregar eso, donde tú le vas a explicar qué hiciste y cómo lo hiciste, le llaman sesión de clase. Bueno, ese documento es el que vas a entregar, ahorita voy a entrar al detalle. Después vas a entregar ahí mismo, vas a subir ahí en el Moodle un folleto. Te voy a explicar ese folleto, puede ser un díptico, un tríptico, un cartel, como tú quieras, ahorita explico el mismo. Y después viene lo que a mí me interesa más. Vas a subir un informe técnico. Ese informe técnico o esquema técnico, dice ahí TecNM, es una memoria de cálculo y es un esquema del diseño que hiciste. Entonces es realmente la parte fuerte, ahorita lo explico a detalle. Y después de eso vas a subir una pequeña guía cultural. ¿Qué es esa guía cultural? Bueno, es donde tú explicas a quién le estás dando la idea de ese proyecto. ¿A qué comunidad? No, pues es que son chichimecas, totonacas, mexicas. Acá no, aquí en Tezcala son guachichiles. Pero bueno, tienes que hacer la investigación, ¿verdad? ¿Qué etnia era la que estaba ahí, oriunda, ¿no?, de la región? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su nivel sociocultural? ¿Cuáles son sus características? Esa es la guía cultural a la que se refiere. Y después de todo eso, esas 4 cosas son las que vas a subir. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahorita las voy a detallar por equipo. Y después tú vas a presentar aquí, yo te voy a decir qué día y en qué horario por equipo vas a presentar. ¿Qué vas a presentar? Pues en realidad deberías de presentar los 5 elementos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente el chico se lleva de media hora que le dan, se lleva 20 minutos en la introducción y quiere aventarse los últimos 10 en lo más importante, que es lo técnico. No, aquí nos vamos a centrar que en la presentación tú vas a tener 20 minutos para presentar y yo quiero que presentes esta partecita de aquí. El esquema técnico y el diagrama gráfico. ¿Por qué? Porque se lo vas a presentar al ingeniero que asigne la academia y a mí. Y nosotros te vamos a evaluar. Lo que vamos a evaluar va a tener un peso del 30%. Yo evalúo de 0 a 30, él evalúa de 0 a 30, lo sumamos y te pongo el promedio. Si yo digo, no, se esforzaron, no durmió, pobrecito, 30. Y él dice, no me importa, 0, bueno, 30 más 0, 30 entre 2, 15, tienes 15. Esa es tu calificación, para que nos entendamos. Por eso se llama evolución o el cálculo entre pares, dicen los investigadores. O sea, evitar sesgos. Y el sesgo es que yo los conozco, para bien y para mal. Y a lo mejor él no, en esta materia. Entonces, eso va a ser al menos, yo solicité que al menos un ingeniero viniera con cada equipo. Puede ser el mismo u otro, no me interesa, que me asigne la academia quién. Pueden ser todos, todos los que han ingenieros mecánicos de la academia. Pues ya nada más que el jefe me responda quién va a venir, va a poner muy bueno. Bueno, ese es el 30 que dice ahí. Ojo que los demás puntos, los 4 que mencioné, tú ya los subiste a la plataforma. Entonces el ingeniero va a tener acceso a ellos para revisarlos. Y él le va a poner un peso, pero no lo va a hacer aquí, él nada más los va a calificar. ¿Cuánto le pones del 25? ¿Cuánto le pones del 20, del 15 y del 10? Es decir, lo que quiero que entendamos es que nos vamos a centrar aquí en el tiempo que tenemos en el punto 3. Lo demás lo puedes comentar, pero muy brevemente, o sea, te lleves 1 o 2 minutos. Ya. El fuerte debe ser el 3, porque eso es a lo que viene, ¿no? Y bueno, obviamente que aquí dice una presentación en día y hora pactada, yo les voy a decir en qué día y en qué horario. No van a presentar, no van a entregar, una presentación previa, porque siempre ocurre que le cambias de último momento. La que presentes aquí es la que vas a entregar ese día. La presentación, ya sea que uses un PowerPoint, que uses una simulación, lo que tú quieras, para explicar esto que dice aquí. ¿Ah? Bueno, esas son las generalidades. Ahora vamos a las particularidades. Ahorita vemos el tiempo para que te asustes un poquito más. Qué divertido.
Entonces esas 4 cosas que mencioné, la primera le llama sesión de clase, no lo digo yo, está armado en función de lo que me pide en un proyecto TECNM, yo nomás lo adecué a lo que la materia me pide, yo por eso lo establezco así. La sesión de clase es cómo vas a explicarle al usuario lo que hiciste. Entonces, ¿qué debería de ser? Bueno, pues explicar de qué se trata. Es el diseño de un sistema de bombeo, llevar el agua de un punto A a un punto B, eso es. Tratar de que no sea muy costoso lo que quieres hacer, que sea sustentable, todo lo que tú le quieras meter, ¿verdad? Pero normalmente son 2 variables que tú como ingeniero ves aquí. Se supone que ves desarrollo sustentable y se supondría que ves algo de costeo. Si te fijas, yo no lo pongo como en mi rúbrica, porque sería muy ambicioso quizá. Yo me voy a la cuestión técnica, hidráulica, ahorita lo vas a ver. Pero si quieres dar ahí unos tópicos de tasa de retorno y eso, lo puedes hacer. Pero no es obligatorio, por eso está en negritas, no es obligatorio. ¿Sale? Duración máxima de ese documento donde vas a explicar cómo abordaste el tema. Piensa en que se lo puedes explicar a alguien y te dieran un máximo, que no creo, Normalmente es una presentación ejecutiva de 5 minutos a 15. Pero piensa en que tú tuvieras hasta 2 horas para explicarle con bolitas y palitos, así desarrollas tu documento que vas a entregar. No es porque realmente vas a tener 2 horas, aquí vas a tener 20 minutos para explicar el punto 3. Quiero ser claro en eso, porque le dicen, entonces voy a tener aquí 2 horas. No, ese es el documento que entregas, en donde explicas a la persona qué hiciste. Bueno, la materia ya sabes cómo se llama y debe de cumplir, a ver si se alcanza a ver aquí, al menos con 4 partes. La primera parte es, debes de hablar de tu objetivo. ¿Qué es lo que pretendes transmitirle a la persona? Bueno, que tú aplicaste principios de fluidos, que tú resuelves un problema hídrico, que tú desarrollas una simulación o desarrollas un análisis de cálculo que va a servirle a ellos, que es inclusivo en su región. Y importante, esto lo agregué porque me lo pide TECNM, sí, y lo que tú hagas, ¿cómo lo vas a adaptar? Si tú vas a poner una bomba, ¿cómo la va a conectar? ¿Qué energía necesita? ¿Eléctrica? ¿Va a ser a gasolina? ¿Va a ser diésel? ¿Va a ser solar? ¿De dónde va a tomar la energía para el sistema de bombeo? Lo tienes que establecer de acuerdo a la región. Y también tienes que establecer el agua que toma del depósito, cómo debe llevar a tu bomba. ¿Llega agua dura o agua suave? ¿Tiene que poner filtro o no? A la salida de tu bomba, ¿lleva filtro o no lleva filtro? Esas 2 cosas son adicionales al alcance de lo que aquí vemos, pero lo tienes que agregar. Gracias a Dios llevas desarrollo. En fin, bueno, esas 2 cosas. Entonces el objetivo debe implicar esos 4 elementos. El alcance tú lo defines, pero los 4 elementos los debe llevar. ¿Qué más debe llevar? Bueno, ¿cómo darías tú esa explicación? ¿Qué ocuparías? Si yo te dijera, te vas a ir a Tepezalá a explicárselo al regidor, ¿qué ocuparías en lo que vas a poner aquí? Ahí te puse unos ejemplos, pero en realidad tú pon los que tú creas. No debe llevar eso, sino los que tú consideres. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo para que vayas poniendo tus notas, porque es que usted dice que va a llevar eso. No, yo no digo que va a llevar eso, es un ejemplo. Tú pon lo que tú ocupes. Y luego ya viene ahora sí esa sesión o clase que tú le darías ahí a la cátedra, que le vas a dar ahí al cacique, regidor o lo que sea, al jefe del pueblo. Bueno, pues debería de llevar al menos una pequeña explicación del contexto. ¿Por qué pongo eso? Porque a veces, aunque son del pueblo, no conocen técnicamente, y tú le tienes que decir qué problemas tiene su agua. Por ejemplo, eso que te pongo es real, yo ya lo investigué. Tienen agua dura. Entonces, el problema es que tienen metales pesados, su agua es peligrosa. También otro problema que tienen es cómo lo llevan de un punto A a un punto B, se refiere a la orografía. Estás hablando de que hay diferencias de alturas, es escabroso el sistema. Entonces no es planito, ¿verdad? No están aquí en la capital. Entonces eso lo tienes que considerar sí o sí. Mínima altura en Tepezalá, máxima altura, ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde están los pozos? Esa es la diferencia que tienes que analizar. Y después, el agua que llega, ¿cómo la vas a usar? Entonces tienes que establecerle esa problemática. Oye, hay que filtrarla después, y yo recomiendo tal filtro, pero ese ya es otro tema. Eso es lo que debe decir ahí en la introducción. Adicionalmente, yo le agregué aquí que es importante que tú vayas mezclando la cultura. Si tú investigas, la gente que es de aquella región se supone que viene de los huachichiles, que es una comunidad, una etnia, ¿no?, indígena. ¿Y qué característica tiene eso? Le decía yo al otro grupo, hasta me daba risa. Le digo, la gente de ciertas regiones es resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Que soporta los embates que existen de economía, de escasez de recursos. ¿Por qué? Pues porque viene de su cultura. Yo les decía al otro grupo, a ver, aquí en Aguascalientes, ¿por qué la gente de aquí de Aguascalientes todo lo dice en diminutivo? ¿Por qué dice hillo, morrillo? ¿Por qué todo es hillo? Y pocos me lo han sabido decir de aquí de Aguascalientes.
Les digo, esa es una pregunta que te hago porque yo no soy de aquí, y eso que yo llegué aquí de 10 años. Le digo, y todos los de aquí dicen, ¿y yo? ¿Por qué? Pues desde aquí, dime por qué, ¿de dónde viene eso? Y ya sí tengo varias preguntitas así para los oriundos de la región. Yo más o menos conozco los 11 municipios de aquí de Aguas, y no soy de aquí, pero siempre tengo dudas de por qué hacen esto y por qué hacen esto otro. Entonces hay que saber a quién va dirigido, y yo les hago el contexto siguiente. A mí me dicen que como docente trate de que el proyecto sea inclusivo, y el alumno lo que se pregunta, porque si yo fuera alumno lo haría, es ¿y por qué el maestro no es inclusivo? Ah, porque no es lo mismo. Tú vas a ir a presentarle a una persona y tú vas con el nivel de ingeniero, entonces tú eres el experto y él es el que va a escuchar el tema que tú vas a hablar. Entonces aquí se supone que estamos entre iguales. ¿A qué me refiero? Pues se supone que ustedes van para ingenieros, espero que acaben y tengan su título y sean ingenieros. Entonces se supone que tienes que formar, que hablen técnicamente, que se sepan expresar. Eso es lo que estamos formando, porque si no, si yo hablara como ustedes hablan, con todo respeto, pues entonces ocurriría al revés, ¿verdad? Entonces yo me bajaría al nivel, sin ser clasista, es el nivel de entonces yo hablaría como si tuviera tu edad. Entonces yo me estoy haciendo joven, ñero o como le quieran llamar, y entonces tú no te estás haciendo ingeniero. Entonces eso es porque no se hace, no porque no se pueda. A mí en otras universidades me dicen, ¿y tú por qué no te llevas con los alumnos? Le digo, porque yo aquí soy el docente, soy el ingeniero, no soy su camarada, no soy su cuate. Eso es aparte. Cuando tú vas a presentar a un lugar, a una empresa o con una institución de gobierno, tú vas a nivel ingeniero. Ya si aparte es tu compadre y te va a comprar eso, pues ya es tu ética. Pero en realidad tú vas en nivel de ingeniero. Lo comento por lo que dice ahí. Cuando dice que investigues interculturalmente, se refiere a que es recomendable hacer un glosario. Si yo voy a ir a presentarle al pueblo y yo le hablo técnicamente de presión hidráulica de Euler, no te va a entender. Pero si tú le dices, yo calculé una presión hidráulica, que tú lo entiendes como a cuántos metros puedo subir eso, ya te entendí. Entonces sí tienes que hacer eso, pero porque no estás entre iguales, técnicamente hablando, no como ser humano. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ellos son resilientes, su característica es resiliencia. Tiene otras, pero nomás puse una para que tú hagas algo más, ¿no? Pues una característica que tienen es que son resilientes. Y el ejemplo que yo les pongo aquí, que yo le haría ahí al regidor, a ver, pues cómo aplico lo que sé de fluidos en tu comunidad para que le sirva. Eso es lo que yo le contestaría. Esa es la pregunta, pero tengo que contestársela para que te compre la idea. A eso se refiere. No hablo de Tere Jiménez, no hablemos de política, no es el lugar. Pero bueno, una vez que tú presentas eso, creo yo importante que también presentes lo técnico. Ahí te doy un ejemplo de lo que sí o sí deberías de presentar, al nivel que tú quieras. ¿Qué es un fluido incompresible? ¿Qué sí puedes mover y qué no? ¿Qué es una altura manométrica total? ¿Qué es la potencia hidráulica? ¿Qué es la selección de bomba? ¿A qué se refiere con seleccionarte la bomba? ¿Por qué no lo hace ahí su asesor del regidor? ¿Por qué lo tiene que hacer un ingeniero? ¿Cómo lo vas a alimentar? Oye, ocupa sí o sí, aquí hay energía eólica, cuélgate de esa y con eso lo vas a hacer. A eso es a lo que se refiere. Y hay que filtrarla antes y hay que filtrarla después. Esos puntos sí deben venir ahí en tu presentación. El nivel tú lo decides, pero sí deben venir. Hasta ahí no creo que haya ninguna duda, si no, pues me dices. La otra intención es que tú le expliques técnicamente qué es lo que hiciste. De ahí viene que tendrías que analizar un caso en particular, un pozo nada más, uno solo. ¿Qué datos obtendrías de ahí? Hay que hacer la investigación. Tú calcularías, pues lo más básico son 3 cosas: la altura, la potencia que necesitas y el tipo de bomba o la marca de la bomba. Si te fijas, no puse costo ni sustentabilidad, nada más. ¿Qué bomba, qué altura y qué potencia? Con eso. Y obviamente tendrías que proponer de dónde habría que alimentarla. No digo que tú hagas el cálculo del panel solar y que el cálculo del generador eólico, sí se podría, pero creo que no lo han visto. Pero bueno, pero podrías decir, podría ser adaptable a esta energía intermitente o a esta continua, y sí o sí presentar un boceto preliminar. Eso es a fuerzas. Hay que hacer un bosquejo donde le expliques, aquí está el pozo, aquí está donde va a llegar a la comunidad y yo pretendo que aquí vayan las trampas. Eso sí debe estar ahí, a nivel boceto. Hasta ahí es muy sencillo, y al final, bueno, pues tendrías que establecer un pequeño cierre ahí con quien estés hablando, y después de eso yo pondría por qué digo que es inclusivo. Te tendría que explicar, yo siento que es inclusivo porque con tu comunidad yo veo que este es el lenguaje que se maneja, estos son sus valores que tienen. Te tendría que explicar por qué empata con esa parte, ¿no? Y te dice al final de cualquier sesión debes de evaluar. Yo ahí puse lo que me dice TecNM, yo no pondría esos 3. Si yo voy a evaluar un regidor, no le doy un examen, lo reprueba normalmente.
Yo le haría 3 o 4 preguntitas de lo que le expliqué, a ver si me entendió, porque normalmente te va a decir, sí le entiendo, sí, y no te entendió nada. Lo que va a entender es de cuánto estamos hablando y cuántos votos voy a ganar. Pero en fin, también de eso conocemos, pero no vamos a poner eso. Yo tendría que evaluar si lo que le presenté me lo entendió, ¿cómo lo voy a evaluar? Esa con 3 o 4 preguntitas ahí muy específicas. Nada más, oiga, y de lo que le dije, ¿qué opina de esto? Ah, caray, no entendí. A ver, regresa. Bueno, quien ya ha estado en esos elementos lo entiende. Esa es la explicación que tú le das a la persona. ¿Alguna duda? Ese documento que tú elabores es el que vas a subir por equipo. Está hablado en tercera persona. Segundo elemento, un folleto. Creo que esos ya los deben de conocer. Sea, les digo, un díptico, un tríptico o un cartel. ¿Qué debe llevar sí o sí? Yo recomiendo que tenga un glosario. ¿A qué me refiero? Que si tú vas a hablar de depósito A, depósito B, donde lo voy a tomar y donde la voy a llevar, y yo voy a hablar de que calculé 3 cosas, la potencia, la altura y la marca de la bomba, pues ponérselo en variables, en letras que ellos entiendan. Si le pongo H, símbolo infinito de R, pues hay que ponerlo en letras que ellos entiendan, ¿verdad? Y ponerlo en lenguaje que ellos lo entiendan, porque es gráfico. Entonces ahí se recomienda que hagas la investigación, cómo hablan allá, en aquella región, cómo hablan, cuáles son los modismos. Entonces eso es lo que tendrías que poner. Igual las imágenes, tienes que ver qué imagen voy a poner, pues que le entiendan a la imagen que voy a poner, no la vayan a asociar con otra imagen, ¿verdad? Les daba el ejemplo a los compañeros del otro grupo, de ahora que fue lo de Tenochtitlan, ¿no? La remembranza de la civilización de Tenochtitlan, que hablaban ellos de que pusieron, no sé si se fijaron ustedes, que proyectaron a Tlaloc en la Catedral de la Ciudad de México. Un juego de luces muy bonito, pero hubo muchas quejas inmediatamente, porque oye, ¿cómo digo? Ahí le faltó, en mi opinión, sensibilidad del gobierno federal. No pedirle permiso, porque son libertades, o sea, no pase. No tienes por qué pedir permiso porque es una plaza pública, pero sí avisarle, oigan, voy a hacer esta presentación así, bajo estas características, para que todo aquel que se sienta ofendido, pues no se acerque, ¿verdad?, a su recinto sagrado, no le brinque el escapulario, no pasa nada, no va a bajar claro, va a acabar con eso, ¿no? Pero sí generó mucho escozor. Y si estás hablando de una ciudad de open mind, ¿verdad?, y pasa eso, imagínate aquí en Aguas, no te cuelgan ahí de catedral. Entonces, a eso me refiero. La imagen que tú vayas a poner en aquella región no vaya a generar un problema, porque sí ocurre, no crean que lo dice uno nomás, porque sí, los cristianos no fueron de Oquis aquí en Aguascalientes, entre otras cosas. Entonces hay que saber, tendrías que ver un glosario, cuáles sus modismos, cuáles son sus símbolos, supongo yo, y también convendría poner alguna imagen representativa de elementos comunes que se usan al tener un sistema de bombeo, no necesariamente de tu casa, sino piénsalo como un sistema de riego industrial. ¿Qué necesitas medir? La alcalinidad del agua, o necesitas medir el caudal, pues es un simbolito ahí de un instrumento que te dé idea de que hay que hacer mediciones, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, el folleto que debe llevar, bueno, pues obviamente en qué materia lo estás englobando, el tema que estás llevando a cabo, el contexto, a quién va dirigido, me refiero, y luego ya vienen los principios que aplicaste. No quise que pongas todas las fórmulas, sino algún principio que tú aplicaste de tu materia para que vean que es nivel ingeniería, no es nivel básico. Yo pondría una sola ecuación, por ejemplo, representativa, y digo, no, se hizo cálculos. ¿Y qué es eso? No, esa es el cálculo que hice, ya no necesitas profundizar porque no le va a entender, pero al menos saber que lleva un cálculo técnico de nivel ingeniería. Y luego ya viene lo más importante, todo esto debería de ser con unas imágenes, ¿no? ¿Cuál es la bomba que tú propones? Ya está ahí la imagen de la bomba, cómo la vas a alimentar o cómo la deberían de alimentar, ahí se ve el panel o se ve lo que sea, dónde estarían los elementos del tanque o el pozo, y lo que sería si ocupas o no filtros, o sea, un esquema, pero ya en nivel folleto, ya no bosquejo, ya debe ser el definitivo, el que hiciste en tus cálculos, pero ya gráficamente. ¿Hasta ahí alguna duda? Estoy pensando en que no son diseñadores gráficos, porque si no me metería más a fondo a cómo se hace un folleto, nada más en general. Ese es el segundo elemento que te pide un folleto, y este es en el que más nos vamos a centrar cuando presente. Esquema técnico, que es el que te vamos a evaluar en realidad. ¿Qué debe llevar? Bueno, pues dos cosas: los cálculos de ingeniería, es decir, cómo llegaste a la decisión que esa bomba es la buena. Para eso debiste haber investigado cuál es tu pozo y a dónde lo quieres llevar el agua y qué volumen quieres llevar y en qué tiempo lo quieres llevar.
y bueno, haces tu cálculo de tu sistema. Y el segundo, un esquema técnico. Si te fijas, yo aquí no te estoy poniendo los cálculos detallados, yo lo puse simplificado, pero aquí vimos 11 ejercicios de cálculo. Eso es ingeniería, donde veíamos los triángulos de velocidad y la selección del sistema. Tú vas a elegir alguno que se adapte al que tú estás haciendo y hacer tus cálculos. Puedes hacer simulaciones en el software que tú quieras para establecerlo, pero sí tendrías que tener en cualquiera de los casos los datos de entrada que tú estableciste de tu búsqueda. Tendrías que saber los análisis que hiciste, las fórmulas que usaste. Ahí sí ocupamos esa memoria técnica, que esa es la que vamos a revisar nosotros de aquí, ¿sale? Y deberías de llegar a establecer qué bomba vas a usar con su potencia y su altura, ¿no? Incluida tu curva de tu bomba si es necesario. Hasta ahí estamos bien con esa parte. Y luego te voy a pedir sí o sí un esquema. Me detengo aquí poquito. Como yo estoy diciendo que se lo voy a alimentar con energía solar, pues no pongo el detalle de cómo calculé la energía solar, porque no sé si lo sepas, pero yo tendría que saber qué potencia eléctrica necesito y luego ya hacer la búsqueda con cuántos paneles de control podría yo lograr eso, sin entrar al detalle del driver o el controlador, y cuántos paneles y de qué área y en qué ángulo de inclinación y el soporte del... O sea, no, nada más qué ocuparía, energía fotovoltaica, energía eólica, o directamente CFE me va a dar la alimentación eléctrica, ¿no? Y yo lo digo porque debe de llevar ya en tus elementos las 5 partes que mencioné al inicio. Las últimas 2 yo las dejo como tentativo, es decir, los filtros, pues puede ser que no sepas al detalle los partes por millón y el detalle del filtro, y el otro detalle que es una vez que sale el fluido lo llevaste a un lugar elevado y de ahí lo vas a bajar a una comunidad, pues todo lo que es la bajada, lo que es la red de distribución, pues se sale del alcance de lo que vimos. Esa fue la materia previa a esta. Pero del pozo al tanque elevado, eso es los otros 2 puntos, nada más los comento. En tu esquema podrías decir, aquí es donde iría, no sé, mi panel solar, sin entrar al detalle. Aquí está mi tanque elevado y aquí debería de ir la red de distribución, sin entrar al detalle, porque esos 2 puntos pues no son el alcance del programa. Lo demás sí, y debería ser un esquema técnico en donde esté, como yo te lo estoy poniendo aquí, el elemento de entrada, que para mí sería después de mi celda solar, mi drive, mi controlador, mi sistema de baterías, y luego ahora sí lo que en realidad deberíamos de poner, que es nuestro sistema analizado, que ahí te puse el ejemplo, el de Panet que vimos para que te acuerdes, y luego ya de ahí saldría unos filtros de carbón activo o el que sea, y luego iría a la red de distribución. Pero en realidad mi informe técnico debería de estar centrado en cómo hice este diagrama y cómo calculé la potencia de la bomba. Aquí nomás está el esquema, pero tendría que venir el informe anexo a eso, el cálculo. Obviamente que el ingeniero que nos apoye, él conoce lo que ya viste. O sea, no que él lo sepa, sino que yo le dije, mira, esto es lo que vio. Estos son los ejemplos que él vio, lo que él conoce, y estas son las simulaciones que sabe hacer. Y ahora sí, pues que nos explique cómo lo hizo, para que tenga un contexto, ¿verdad? ¿Qué tal si se imagina otras cosas, ¿verdad? Catilla o no sé? No, esto es lo que ve. Y con eso pues evalúa lo que te presente. Bueno, es lo que nos pide ahí. ¿Alguna duda de esta parte? Última parte, guía cultural. La guía cultural normalmente tiene una introducción, el contexto de dónde está enclavado ese lugar. Yo aquí te pongo un ejemplo: ubicación geográfica, nivel socioeconómico, la problemática según gobierno del estado, qué es lo que ha hecho el gobierno del estado, ahí lo puse en rojo. El segundo problema que ellos ven es la reutilización. El nivel cultural, pues dónde está la parte étnica que se supone que dominó esta región, de Tepezalá hacia el norte. Y luego ya vienen algunas características de ellos, ¿no? Cómo se pintaban, por qué son resilientes, etc. Ahí puse un ejemplo de algunas características típicas de esa región, de la gente de esa región. Y luego puse un resumen. En realidad yo me pude haber obviado de todo ese chorro y poner esta tablita. Puse ambos porque yo soy muy dado a síntesis. Yo soy más dado a tablas que a hacer una descripción tan... Yo pongo tablas y digo, mira, esto es lo que yo observé de esta región. Y después me voy al nivel cultural de habla, ¿no? Cómo hablan ellos. Y hago un estudio ahí, qué lengua usan, qué dialecto, cómo hablan. Entonces yo me centré en 2 cosas: qué valor predomina en esa región, qué valores tienen y cuál es su lenguaje. Con esas 2 cosas nada más. Entonces, con eso tú podrías hacer algo similar, ¿no? ¿Qué valor observas tú en esa región de tu indagatoria que hagas?
Y segundo, ¿cómo les debo hablar? ¿Verdad? Nada más esas dos, simbólicamente o lingüísticamente, como tú quieras. Y bueno, después de ese análisis, yo pongo cuál es mi objetivo pedagógico. Acuérdate que tú vas a entregar al inicio lo que sería una sesión, que debe tener un aspecto técnico sí o sí. Debes de haber analizado la parte inclusiva, o sea, de dónde son oriundos, y debes de haber analizado la sustentabilidad desde el punto de vista de cómo vas a alimentar la bomba, que sea factible, no desde el punto de vista de calcúlame el impacto de huella ambiental de la bomba, porque no lo vimos. ¿Se puede hacer? Pues sí, pero no me da tiempo. Claro que si tú tienes oportunidad y quieres hacerlo, pues te digo cómo lo hagas. No pasa nada, ¿no? Se puede hacer, pero no es el nivel. Los cálculos están en el contenido. Yo me basé en esta parte, fundamento teórico. Tú puedes agregar un poco más a tecnologías sustentables si te da el tiempo, puedes agregar algo a los filtros, al hacer potable el agua si quieres, pero en realidad esto es lo que me interesa, el fundamento teórico, tu informe técnico que mencionamos. La metodología, yo hablé de esta parte, si te fijaste, una clase interactiva que es la que le presentabas ahí al regidor. Los otros dos los pongo como ejemplo, pero no los estoy considerando, pero tú podrías decir, no, yo me voy a ir con trabajo comunitario y entrevistas. Es otra opción, no es que lo vayas a hacer físicamente, sino que lo plantees, ¿sale? Y por último, bueno, pues ¿cómo evaluarías? Pues yo estoy evaluando con un informe técnico y la presentación, el paso 2. Los demás son otras opciones. ¿Alguna duda? Bueno, eso es lo que vas a hacer. Ya viene ahí la rúbrica también, para que no haya dudas. Acuérdate que esta no se entrega más que hasta que presentes. ¿Sí? Se entregan los otros 4 y el que tú vas a presentar es el 3. Bueno, esa es la temática. ¿Cuándo tenemos para que hagan eso? Eso es lo divertido. Vamos a ver aquí. Anotamos según lo que quedamos con el jefe. Bueno, tenemos a partir de hoy y hasta el día 10 de octubre a las 11:59 de la noche para subir esos 4 documentos al Moodle. Y antes de que empiecen a quejarse, obviamente que tienen las 10 horas que tenemos, los 10 días que tenemos prácticamente, porque son la hora clase. Aquí lo van a poder hacer en su hora clase. Si no trae nada y viene a estar viendo el celular, pues que Dios lo ayude. Tiene esta hora para ponerse a trabajar en eso. Esas 2 semanitas yo no voy a dar clase, es para que hagan el proyecto. A mí me dice el programa que ustedes por cada hora que vienen a clase, ustedes le dedican 1 hora adicional, lo cual no es cierto. Pero según el programa dice eso, que cada materia de ingeniería, como es presencial, no es en línea, tú le dedicas la hora que estás aquí y le dedicas 1 hora extra. Eso dice tu plan de estudios, o así era en mis tiempos. Y así dice, si tú le lees ahí, en realidad pues no lo hacen. Quiere decir que está contemplado que en 20 horas con tu equipo vas a desarrollar esos 4 productos, al menos, ¿verdad? Ya si se lo dedicas o no, ya esa es cosa tuya, ¿no? Entonces es el tiempo que tenemos para subir en Moodle esos 4 documentos en una carpetita. Ahí va a aparecer ya el buzón y aparecen las 4 cosas que te piden. La presentación la vas a entregar a partir de la semana, el día 13. Estoy esperando que el jefe de carrera me indique, porque yo le solicité que evaluáramos por pares y que me asignara maestros de la academia que vinieran a evaluar. Como vamos a evaluar en pares, yo te digo, mira, tengo estos 8 equipos, entonces yo voy a evaluar 2 equipos por día, por sesión. Entonces yo ocupo 4 días para evaluar. Entonces él va a asignar una comisión a qué maestro, al que él quiera, para que venga aquí a evaluarlos. Entonces él va a evaluar y yo voy a evaluar. Todos se pueden ser. Creo que el único que le dije que a mi entender no debería de evaluar, de los que yo conozco, es Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque él no es mecánico, en mi opinión. Pero tú sabrás que tú asignas, pero debe ser ingeniero mecánico. ¿Cuál? Pues el que quieras, que sea ingeniero mecánico, Sierra. Todos los que ahí dice su cédula que son ingenieros mecánicos, los puedes comisionar a que vengan a evaluar como pares y yo soy el otro evaluador. Entonces nosotros evaluamos mitad y mitad, lo que él ponga y lo que yo ponga lo promedio y esa es tu calificación. Entonces así de sencillo. En cuanto me dé el día y la hora de cada equipo, como yo se lo entregué, les indico qué día y hora le toca presentar, pero va a ser la semana del 13. ¿Sí? Entonces tenemos de aquí al 13, tienen para hacer esa actividad. En su hora de clase al menos, yo aquí voy a estar, pero yo no la voy a hacer. Si hay alguna duda en particular, yo no voy a hacer el proyecto y ustedes lo hacen. ¿Alguna duda ahora sí de lo que acabo de explicar? Bueno, ya supimos cuál es la chamba y de aquí al 13 pues esa es la chamba.
Qué divertido. Ahora sí, ustedes van a trabajar y yo voy a estar en el celular. No, yo voy a hacer otras cosas. Pasamos la asistencia. Al inicio presenté las calificaciones, ya las ven en su Moodle, las van a ver en donde dice